Hola, yo soy Arturo Islas, estudiante de Ingeniería Química Ambiental de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y este video es para hablar con ustedes sobre los principios ambientales y su falta de cumplimiento. Primero, ¿qué es un principio? ¿Cuál es tu definición de principio? Esta es una pregunta que nos hizo mi maestra de legislación ambiental, a lo que todos contestamos con diferentes definiciones bastante rebuscadas de principio. Es como una ley, pero no es una ley, sino como una regla o algo que se debe seguir. Y la maestra nos respondió con algo muy simple y muy acertado. Ella nos dijo: principio, según Aristóteles, la fuente de donde nace algo, ni más ni menos. En legislación ambiental, entonces, un principio no es una ley ni un reglamento. Un principio es la base sobre la cual se formulan leyes y reglamentos en materia ambiental. Ahora, hay cientos de leyes en materia ambiental, solo en México, pero solo algunos principios, por lo que estos suelen ser muy generales, precisamente para abarcar más áreas. Algunos de los principios considerados en materia de legislación ambiental son el principio de prevención, el principio de precaución, desarrollo sostenible, principio de el que daña paga, participación ciudadana, responsabilidad civil objetiva, etc. Muchos de estos principios son atribuidos al derecho en general, pero aplican también al derecho ambiental. Y en este video quiero hablar un poco sobre la falta de cumplimiento de estos principios, dando como ejemplo el caso específico del principio de precaución. Este es uno de los principios que encuentro más interesantes y en los que siento que un par de modificaciones precisas promoverían su cumplimiento, porque hay que decirlo, la falta de cumplimiento de este principio es uno de los mayores problemas en legislación ambiental. La idea fundamental de precaución es que la falta de conocimiento científico sobre los potenciales efectos de las actividades que realice el Estado y sus ciudadanos no deberían exentar a los mismos de tomar medidas apropiadas, a pesar de que la misma falta de certeza vuelve complicada la toma de decisiones en cuanto a qué precauciones tomar. En otras palabras, es obligación tomar acción incluso sin suficiente evidencia del peligro que conlleva tomar tal acción. Así podemos evaluar este principio con base en el daño de una acción, nuestro conocimiento sobre ella y las soluciones propuestas. Hay quienes adoptan un enfoque catastrófico ante cualquier daño, por menor que sea, argumentando que es la única forma de evitar un daño a largo plazo y que cualquier medida precautoria o regulatoria sería igualmente causante de algo perjudicial. Sin embargo, creo que este enfoque no es para nada práctico, por lo que los componentes de las acciones y sus contraacciones para remediar un daño deberían ser perfectamente claras al establecerse. Por ejemplo, se estableció un argumento en la conferencia de Wingspread hecha por el Science and Environmental Health Network en 1998 que dice, y cito: cuando una actividad incremente las amenazas de daño a la salud humana o el ambiente, medidas precautorias deben tomarse, aunque científicamente no se hayan establecido totalmente algunas relaciones causa-efecto. Esta oración, aunque vagamente establecida, comprende cualquier daño al ambiente, un conocimiento limitado y la acción precautoria correspondiente. De igual forma, las Naciones Unidas establecieron en un argumento de la Convención de Río en 1992 que dice: donde hay amenazas de un daño serio o irreversible, la falta de certeza científica no deberá ser utilizada como razón para posponer medidas económicas de prevenir la degradación ambiental. También aquí se puede notar un gran espacio para interpretar lo que es o no requerido moralmente para cuidar al ambiente. Una pregunta muy importante que me viene a la mente con estas propuestas y que tal vez frene el cumplimiento de este principio es: ¿quién va a cubrir los costos de la precaución? Normalmente sería el proponente de la actividad, pero ¿dónde se establece? Pienso que debería hacerse explícito en las oraciones que formulan las organizaciones competentes, porque de lo contrario nadie se siente obligado y nadie toma esa responsabilidad. En pocas palabras, creo que la falta de claridad es culpable de la falta de cumplimiento de este principio y de muchos otros principios. Hay que ser claro en lo que es un daño.
así como lo que es una amenaza de daño. ¿Cuántos árboles talados es demasiado? ¿Cuándo los pesticidas comienzan a representar un daño? Si esto es difícil de decir cuándo se presenta una amenaza de daño podría ser aún más complicado. Claro, todos entendemos que una amenaza se presenta cuando hay un indicio de que algo malo podría pasar, pero esto es lo menos que se podría decir al respecto. Aquí entra en conflicto la parte del principio que sugiere tomar acción sin evidencia científica, porque, a mi parecer, la única forma de saber cuándo se presenta una amenaza es sabiendo lo que esto es, traducido a palabras y números fijos y medibles. Sin embargo, esto implicaría después establecer un límite o un umbral de daño permitido, lo que naturalmente levantaría muchos argumentos y sospechas al respecto. Ni siquiera una medida precautoria está bien definida. Una medida precautoria no es abstinencia, no es prevención ni es mitigación. El principio de precaución debería establecer claramente que aquella entidad que realice una actividad que aumente las amenazas al ambiente debería tomar las medidas precautorias que considere mejores. Creo que sería un buen punto de partida para señalar quién es el responsable de tomar acción y qué debe hacer. La otra pregunta que nos podemos hacer es ¿a qué grado se debe llevar la precaución? Porque podríamos ser más y más precavidos indefinidamente, pero debe haber un punto en el que podamos tomar las acciones que puedan generar empleos y contribuir a la sociedad, sabiendo que indudablemente van a tener un impacto ambiental. Como mencioné al inicio, los principios por naturaleza son muy generales. Considero que esto es un arma de doble filo para la legislación ambiental, porque esto nos previene de saber quién es el responsable y qué acciones debe tomar. En cambio, nomás se dice medidas precautorias deberán tomarse, y esto no adjudica responsabilidad a nadie. Hay principios como el que daña paga o el que contamina paga, que sí, explícitamente dicen el que contamine debe pagar por los daños que cause. Pero al mismo tiempo termina siendo un poco ambiguo porque aquella empresa, aquel negocio que contamine podría simplemente pagar por la contaminación directamente o indirectamente a partir de impuestos que terminarían pagando los consumidores. Entonces ahí también hace falta ser más claro y ser explícito de cómo se paga por esa contaminación. Por otro lado está el principio de desarrollo sostenible, uno que ha tomado mucho auge en los últimos años. De hecho, las Naciones Unidas establecieron en el 2015 17 metas para alcanzar el desarrollo sostenible en el año 2030. Pero estas metas parecen más anhelos que otra cosa y suelen contradecirse entre algunas de ellas. Si todos sabemos, el desarrollo sostenible busca ese equilibrio entre el desarrollo económico, el bienestar social y la salud ambiental. Es cierto que en estas metas se establece acertadamente que el planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar y subraya la necesidad de alcanzar una armonía con la naturaleza, llamando a prácticas sostenibles de producción y consumo. Y todo suena muy bonito, pero por ejemplo la meta 8 propone un crecimiento anual del Producto Interno Bruto del 7% en países menos desarrollados y deja muy libre la interpretación de cómo se alcanzará este crecimiento. Buscar un crecimiento del 7% económicamente conllevaría muchas prácticas que potencialmente contaminarán el ambiente y eso no suena nada sostenible. Y aunque muchos países crezcan económicamente, el crecimiento no reduce la pobreza. Y al final las metas de desarrollo sostenible, de reducir el desperdicio de alimentos, usar más eficientemente los recursos y motivar prácticas sostenibles son algo vagas y superficiales. Repito, la generalidad de estos principios permite que abarquen mucho espacio, pero también previenen su cumplimiento. Y eso es lo más importante ahorita. Creo que todos podemos exigir cambios a nuestro gobierno, ya que es un tema que nos interesa a todos como seres humanos. Creo también que muchos de estos principios deberán servirse más de estudios científicos y de precisar muy bien las definiciones que incluyen en sus oraciones. Ser explícitos en sobre quién recae la responsabilidad en caso de un daño y sobre qué es lo que se debe hacer en cada caso.
porque si bien es cierto que los principios son muy generales para que puedan abarcar muchos aspectos, la falta de especificidad es algo que frena mucho su cumplimiento. Finalmente, sobre las personas recae la responsabilidad de nuestras acciones, y solo con la educación necesaria para generar una conciencia ambiental adecuada será posible pensar holísticamente. Esos son algunos de los problemas que encuentro yo con los principios, poniendo de ejemplo el principio de precaución. Estos son algunos de los problemas que veo yo en los principios ambientales, específicamente en el principio de precaución. Espero esta información les haya servido y muchas gracias por su atención.